Hemos estado hablando de títulos, que a la gente le encanta ponerse título, etiqueta y tal, que la gente le vea para arriba, para abajo. Yo he escuchado cada bobería en este tiempo que he estado aquí, ya sea por celo, ya sea por envidia, ya sea por reconocimiento, no, ya sea por lo que sea, ¿no? Y es que muchas veces la gente, o sea, quieren ya la plataforma, o sea, no, es que Dios me ha llamado, me ha dicho que soy profeta, y ya automáticamente, pum, se ponen el título profeta. Sí, puede ser verdad, puede ser que Dios te ha llamado como profeta, como apóstol, no lo sé, pero ya automáticamente, pum, se ponen el título. No, Dios mío. Voy a hablar brevemente, voy a darte una palabra, una última palabra, no voy a decir segunda parte. Quiero hablar del apóstol Pablo. Escucha esto. Hay personas que recibieron una palabra, una impresión, una profecía, un llamado, no lo sé. Y antes de que Dios termine de formar su carácter, ya están colgándose títulos por el cuello. Gente que sienten un llamado pastoral y ya se presentan como pastores. Hay gente que sienten un llamado a lo profético y ya se presentan como profetas. Otros como tienen, no sé, pueden tener un llamado apostólico, lo que sea. Y ya se ponen título de apóstol. ¿Qué es esto? Por ejemplo, es como el que, no sé, como el que está estudiando para medicina. No, yo voy a estudiar para medicina. Me acabo de apuntar a la universidad. Acabo de empezar la carrera. Llevo una semana después de no sé cuántos años quiero formarme en cardiología. Vale, primero estudio medicina y después me especializo en esa materia. Llevo una semana estudiando medicina y automáticamente me cuelgo el título de doctor Rubén. Ya empiezo a poner los diplomas en mi habitación. No, Dios mío, ¿qué es esto? No han pasado por la formación todavía. Cuando nosotros vemos la escritura, vemos que Dios nunca trabaja así, porque Dios está mucho más interesado en formar a la persona que entregar una plataforma. Antes de ampliar la responsabilidad, Dios trabaja con el carácter. Antes de exponerlo públicamente, Dios trabaja en lo oculto. Antes de levantar, Dios procesa. Antes de enviar, Dios prepara. Por eso nosotros debemos de tener cuidado con la obsesión de los títulos. Porque una cosa es recibir un llamado y otra muy distinta es haber sido formado para caminar en él. Porque la confirmación, escucha esto, la confirmación no llega el día en que tú recibes una palabra. La confirmación llega cuando el fruto comienza a ser visible. Hay gente que yo he escuchado, no, es que Dios me ha llamado a ser profeta y ya automáticamente se dice profeta. No, para nada. No, espérate ahí sentado. Eso requiere tiempo, requiere proceso, requiere corrección, requiere humildad, requiere aprendizaje. No, Dios mío. Requiere personas que Dios coloca ahí en nuestro camino también para enseñar, corregir y ayudarnos a crecer. Porque sí, es verdad que existen excepciones extraordinarias, claro que sí, como Pablo recibió revelación directa del Señor, estuvo apartado y fue el Señor mismo quien lo capacitó. Pero incluso Pablo pasó por procesos. Pablo fue reconocido por otros, fue acompañado por Bernabé y fue enviado por una iglesia. ¡Wow! El reino de Dios... O sea, en el reino de Dios nadie se levanta solo. Yo lo vuelvo a repetir esto. En el reino de Dios nadie se levanta solo. Porque si Dios te ha llamado para algo, no te obsesiones con el título. Ocúpate de la formación. No te preocupes por la posición, preocúpate por el carácter. No corras detrás del reconocimiento, corre detrás de la obediencia. Porque cuando llegue el tiempo de Dios, Él mismo confirmará lo que Él ha estado construyendo en silencio. Y precisamente, la vida del apóstol Pablo es uno de los mejores ejemplos de esto. Voy a decirte algo y termino. Voy a darte una palabra más y termino. Esta persona que ha escrito ni siquiera se ha adelantado. ¿Te das cuenta cómo la carne empezó a gritar? Si precisamente me estaba dando la razón. Dios mío, ¿te das cuenta? Escucha esto. Hechos capítulo 9 dice que Saulo iba con autoridad para arrestar a los creyentes. Y aquí ocurrió algo tremendo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor se le presentó y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¡Pum! En ese mismo instante toda la teología de Pablo quedó derrumbada. Él creía servir al Señor y descubrió que estaba luchando contra él mismo, contra el propio Mesías. Después de esto,
pasó 3 días de oscuridad, quedó completamente ciego. Durante 3 días no comió, no bebió, sino que oró continuamente. Hechos capítulo 9, verso 9 en adelante. Esto ya aparece en la primera escuela. Durante 3 días Dios apagó completamente el antiguo Saulo. No había ministerio, no había predicación, no había plataforma, solo había silencio. Después Ananías entra en escena. El Señor habló a Ananías en una visión, pero Ananías tuvo miedo. Pero claro, era lógico, todo el pueblo conocía la fama de Saulo. Y entonces Dios le dijo algo tremendo a Ananías. Le dijo, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y los hijos de Israel. Hechos 9:15. Pero fíjate en algo, apúntalo. Dios reveló el destino, pero no el proceso. Dios no le dijo, no, mañana predicará. No. Solo le reveló el propósito a Ananías y Ananías le impuso las manos y aquí ocurrieron varias cosas. Saulo recuperó la vista, Saulo fue lleno del Espíritu Santo, fue bautizado y comió. Aquí termina el nacimiento espiritual y comienza la formación. Dios mío. Ahora, aquí la pregunta. ¿Pablo predicó inmediatamente? Aquí viene algo interesante, porque Hechos, capítulo 9, verso 20, dice, y enseguida predicaba a Cristo. No. Escucha esto bien, porque muchos piensan, dicen, bueno, entonces ya Pablo, después de estar esos 3 días en ayuna, ciego, orando, fue lleno del Espíritu, fue bautizado y ya inmediatamente se fue a conquistar el mundo. No, porque Gálatas añade una información que Lucas no menciona y es que Pablo se va a Arabia. Pablo mismo lo cuenta, Gálatas capítulo 1, verso 15 en adelante. Él mismo dice, no consulté enseguida a carne ni sangre, ni subí a Jerusalén, sino que fui a Arabia y volví otra vez a Damasco. Esto cambia completamente la cronología. ¿Te das cuenta? ¿Qué hizo Pablo en Arabia? La Biblia no lo expresa, o sea, no lo dice. Pero aquí nosotros debemos ser prudentes, ¿no? Porque no podemos afirmar algo que Dios no dijo. Pero sí podemos deducir varias cosas. Y es que fue un tiempo de revelación. Porque más adelante Pablo escribe cosas que ningún apóstol desarrolló con tanta profundidad. Pablo habló de la justificación por la fe, de la unión con Cristo, del misterio de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la gracia, de la nueva creación, de la adopción, de la vida en el Espíritu. Todo eso no lo aprendió de Pedro. Él mismo dijo en Gálatas capítulo 1, verso 12, no lo recibí de hombre. Entonces, ¿de quién lo recibió? Del Señor mismo. Arabia, escucha esto bien, Arabia fue una auténtica escuela del Espíritu, no una escuela humana, una escuela de revelación. Pero ahora escucha esto también, porque Arabia también era desierto. Dios mío, esto tiene un simbolismo enorme. Moisés, desierto. Elías, desierto. Juan el Bautista, desierto. Jesús, desierto. Pablo, Arabia. Dios mío, Dios tiene una costumbre muy llamativa y es que antes de enviar, vacía, antes de usar, rompe, antes de levantar, esconde. Dios mío. ¿Te das cuenta de lo que te estoy hablando? ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo allí? No lo sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos es que desde su conversión hasta subir a Jerusalén pasaron aproximadamente 3 años. Lo dice él mismo, Gálatas capítulo 1, verso 18, después, pasado 3 años, subí a Jerusalén. Es decir, conversión, Arabia, regreso a Damasco y 3 años después, visita a Jerusalén. Ahora bien, ¿qué pasó en Jerusalén? Aquí aparece otro problema, porque todos tenían miedo. Hechos dice que nadie creía que realmente él fuese discípulo. Tú imagínate la escena, él había encarcelado a creyentes, había probado la muerte de Esteban, era famoso por perseguir la iglesia y ahora decía que había conocido al Señor. Sí, claro, era normal que desconfiaran. Pero aquí aparece un extraordinario, un tremendo hombre de Dios. Aquí aparece Bernabé y Bernabé creyó en Pablo.
Y él lo presentó a los apóstoles. O sea, Bernabé fue una especie de puente. O sea, sin Bernabé probablemente Pablo seguro pudo haber permanecido aislado mucho tiempo más. Y después Pablo intentó predicar en Jerusalén. Predicó, discutió con los judíos helenistas. ¿Qué ocurrió? Que quisieron matarlo. Aquí comienza su ministerio. No con fama, sino con persecución. Y después lo enviaron a Tarso. Aquí casi nadie presta atención a esto, porque los hermanos le dijeron, mejor vete. Lo enviaron a Tarso. Hechos capítulo 9, verso 30, ahí está. Y aquí ocurre algo tremendo, porque ya prácticamente desaparece del relato bíblico. Y entre Hechos capítulo 9 y Hechos 10 pasan muchos años, aproximadamente entre 7 y 10 años, no lo sabemos exactamente, pero Pablo estuvo en Tarso. No era el gran apóstol conocido, no estaba escribiendo cartas, no estaba haciendo viajes misioneros, no era famoso. Pablo estaba escondido. ¿Qué estaba haciendo Pablo? No lo sé, la Biblia no lo dice, pero seguramente estaba trabajando. Enseñaba donde podía. Seguía creciendo, seguía madurando, seguía aprendiendo a depender del Señor. O sea, el silencio también forma parte del entrenamiento. Y después Bernabé vuelve a buscarlo. Y esto a mí me encanta porque Pablo no fue a buscar un ministerio, fue el ministerio quien fue a buscarlo. ¿Te das cuenta? Y Bernabé llegó a Tarso, lo encontró y lo llevó a Antioquía, Hechos capítulo 11. Y allí enseñaron durante un año entero. Pero fíjate el orden. No empezó viajando. Primero aprendió a servir en una iglesia local. ¡Wow! El apóstol Pablo primero aprendió a servir en una iglesia. Dios mío. Y aquí, en Hechos capítulo 13, lo cambia todo, porque dice que mientras ayunaban y oraban, el Espíritu Santo habló y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Fíjate, aquí ya Saulo llevaba muchos años convertido, había servido, ya había aprendido, y aún así el Espíritu de Dios dice apartarlos. Aquí comienza oficialmente el ministerio apostólico de Pablo. ¿Te das cuenta? La iglesia le impone las manos y los envía. Aquí nace el primer viaje misionero. Entonces, desde su conversión hasta su envío oficial como apóstol, pasaron aproximadamente entre 10 y 14 años. ¿Te das cuenta? Ahora bien, no existe un versículo, ¿no?, que diga que Dios siempre prepara durante un número determinado de años antes de enviar a alguien tal. No. Pero sí aparece repetidamente un principio aquí en la palabra. Es que Dios forma el carácter antes de ampliar la responsabilidad. Porque, por ejemplo, José pasó muchos años como esclavo y preso antes de subir a Egipto, de gobernar. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. David fue ungido como rey y luego vivió perseguido. ¿Te das cuenta? Elías tuvo tiempo de retiro junto al arroyo Kerit y en Sarepta antes de confrontar a Acab. Los 12 apóstoles convivieron con Jesús durante 3 años y medio antes de ser enviados, y Pablo atravesó un largo proceso de preparación antes de iniciar sus viajes misioneros. O sea, el principio es que el Señor prepara en lo oculto a quienes después van a servir en público. ¿Te das cuenta? Y la formación incluye revelación, transformación del carácter, crecimiento en humildad, fidelidad en lo pequeño y aprendizaje dentro del cuerpo de Cristo. Además, vemos en Pablo que él recibió revelación directa del Señor, pero también fue confirmado por la iglesia, acompañado por Bernabé y enviado por una comunidad de creyentes. O sea, hay una combinación de la obra directa de Dios y el reconocimiento del pueblo de Cristo. Aquí no iba él solo por su lado, no. Por eso el Señor prepara profundamente a sus siervos antes de confiarle mayores responsabilidades. Y esa preparación puede desarrollarse en el silencio, en el desierto, en el servicio cotidiano y en la comunión con la iglesia, hasta que llega el momento en que Dios mismo abre la puerta para el envío. ¿Te das cuenta? Por eso voy a terminar, era una breve reflexión. Por eso, después de ver toda esta cronología, yo creo que la enseñanza es muy clara. Pablo no se convirtió un día
y apareció como apóstol al siguiente día, no, para nada. Hubo años de silencio, hubo años de formación, hubo años de anonimato. Hubo años donde nadie estaba hablando de él, años donde Dios estaba trabajando en él. Y quizá eso es exactamente lo que tú necesitas escuchar hoy. Porque vivimos en un tiempo, una generación que quiere ser vista rápidamente, quiere reconocimiento rápido, influencia rápida, ministerio rápido, títulos rápidos. Pero te voy a decir una cosa, es que Dios sigue trabajando como siempre ha trabajado. Primero forma, después confirma y finalmente envía. Vuelvo a repetirlo. Primero forma, después confirma y finalmente envía. Por eso, si Dios te ha dado una promesa, un llamado, una palabra para tu vida, no intente adelantar los tiempos. Abraza el proceso, abraza la formación, abraza los lugares ocultos donde nadie te ve. Porque muchas veces los años más importantes de un ministerio son precisamente aquellos donde nadie habla. Los años en los que Dios sana heridas, Dios corrige actitudes, Dios rompe con el orgullo, forma humildad y enseña a depender de Él. Y ahí Dios prepara el corazón para aquello que vendrá después. Por eso, si el Señor te ha llamado, descansa. Tú no necesitas demostrar nada, no necesitas colocarte una etiqueta, no necesitas convencer a nadie. Simplemente sé fiel ahí donde estás, aprende, crece, sirve, permanece. Y cuando llegue el tiempo señalado por Dios, Él mismo hará evidente aquello que ha estado construyendo en tu vida. Porque el respaldo de Dios no necesita ser anunciado, termina siendo visto. Ahí está, el respaldo de Dios. Aquí quiero terminar ya con esto. Amén. Wow, he sacado 2 enseñanzas. Al final he terminado predicando 2 veces. Pero yo creo que es necesario saber esto. Amén.